Profe, una pregunta. ¿Usted puede explicar la anterior? Es que no entendí la pasada pregunta. ¿Cuál? Que fue muy rápido. La anterior. Sí, es Sí. que estaba yendo rápido porque esto lo vimos la clase pasada. Eso es lo que está en video, pero Ah, está bien. perdón. Sí, sí, tranquila. Ok, gracias. Ok. La pregunta, lo que nos está diciendo es que tenemos el conjunto que va de 1 a 100 y usted extrae un número al azar. Entonces, lo que le están pidiendo es cuál es la probabilidad de que el número seleccionado sea menor que 25. Entonces, para resolver problemas de probabilidad, lo que usted tiene que hacer es dividir el número de casos favorables entre el total de casos posibles. En este caso, ¿cuántos casos son favorables? Tenemos que ver cuántos números son menores a 25 dentro del conjunto que va de 1 a 100. Entonces, los números que son menores que 25 son 24 números, del 1 al 24. Y el total de casos que tenemos son 100, los 100 números que estamos viendo, que son los que van del 1 al 100. Entonces planteamos una división que sería 24 entre 100. Y después lo que tenemos que hacer es ir simplificando toda esa fracción. ¿Ves? Aquí tenemos la fracción 24 entre 100 y entonces sabemos que para simplificarlos tenemos que ver cuáles divisores tienen en común. Sacamos la mitad de 24, que es 12, y la mitad de 100 es 50. Siempre en el mismo lugar, ¿verdad? El numerador en el numerador y el denominador en el denominador. Y después vemos que estos dos números también tienen mitad. Entonces, sacas la mitad de 12, la mitad de 12 es 6. Después, sacas la mitad de 50 y la mitad de 50 es 25. Ya no puedes continuar porque los dos números no tienen ningún divisor en común. Entonces ahí es donde queda la fracción simplificada. Y tenés que ver si hay alguna opción que te esté dando alguno de esos tres, porque bien podría ser que en el examen te sale o esta respuesta, o esta respuesta, o esta respuesta, porque las tres son iguales. Entonces tenés que ver si alguna de las tres está en las respuestas. Y ves la opción A, y la opción A es justo lo que acabas de encontrar, que es 6 entre 25. Entonces ya sabes cuál es la respuesta correcta a partir de todo lo que habías hecho. No sé si te quedó claro. Sí, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, voy a darles a ustedes unos 3 minutos para que traten de resolver la pregunta número 71. Después yo les voy a preguntar qué respuesta pusieron. Si ustedes quieren, me dicen por qué pusieron esa respuesta. Si no, después yo lo resuelvo y lo discutimos. Y después de que hayamos resuelto la número 71, vamos a dar también otra vez 3 minutos para resolver la número 72. Entonces van 3 minutos a partir de ahora.
Muy bien, entonces veo que hay muchas opiniones en los comentarios. Vamos a revisar esta pregunta. ¿Qué es lo que nos dice? Es, en un triángulo, un ángulo interno mide 30 grados. Si para los otros dos ángulos se sabe que uno mide el doble del otro, entonces se puede afirmar que el ángulo mayor mide, y aquí nos piden que encontremos entonces cuál es el ángulo mayor. Ustedes aquí lo que tienen que saber es que un triángulo tiene ángulos internos cuya suma da 180. Entonces, lo que yo les propongo en la solución de este problema es darse cuenta de que hay una ecuación que podría relacionar todos los lados. Entonces, tenemos 30, ángulos. Tenemos 30 que son los grados que nos están dando, ¿verdad? Tenemos un ángulo que mide eso. Y hay otros dos ángulos donde uno es el doble que el otro. Entonces, planteamos aquí una ecuación, ¿verdad? Donde 30 más x, que es un ángulo, más 2x, que sería el otro ángulo, que es el doble del anterior, juntos dan 180. Entonces, sumamos x más 2x, eso nos da 3x, mandamos el 30 a restar al otro lado, y tendríamos entonces que 3x es igual a 150. Entonces, lo que tenemos que hacer es mandar el 3 a dividir. Y si dividimos 150 entre 3, nos da 50. Y nos están pidiendo hallar el ángulo que es más grande. Entonces, como el ángulo más grande es el que mide 2x, lo que tenemos que hacer es multiplicar 50 por 2. Entonces, 2x sería igual a 100. Y la respuesta correcta es la opción A. Si tienen alguna duda, ya saben, la comentan o la escriben. Voy a dar unos segundos para que lo digan. Y si no, damos otros 3 minutos para que traten de resolver la pregunta número 72. Muy bien, entonces tienen 3 minutos a partir de ahora.
Veo otra vez que hay opiniones divididas. Entonces, vamos a leer cuál es la pregunta y vamos a tratar de resolverla. Dice, un camión puede llevar 25 sacos de cemento o 200 de arroz. Esto lo que nos quiere decir es que 25 sacos de cemento equivalen a 200 de arroz, ¿verdad? Entonces, si en un viaje colocan 12 sacos de cemento, ¿cuántos sacos de arroz podrá llevar el camión en ese viaje? Entonces, sabemos que puede llevar 25 sacos de cemento. Ya echó 12 sacos de cemento, entonces puede echar otros 13 sacos de cemento. Hay que ver cuántos son 13 sacos de cemento en 200, bueno, en sacos de arroz. Entonces, lo que yo les propongo es realizar una conversión de la siguiente forma. Tenemos 13 sacos de cemento, ¿verdad? Y sabemos que 200 sacos de arroz equivalen a 25 sacos de cemento. Ponemos los sacos de cemento arriba y los sacos de cemento abajo, porque ustedes saben, ¿verdad?, que en matemáticas, cuando tenemos algo en el numerador igual a algo en el denominador, lo podemos simplificar y eso nos da 1. Entonces, al hacer eso, nos estamos quitando los sacos de cemento de arriba y los sacos de cemento de abajo. Entonces, nada más nos quedarían los sacos de arroz. Y si ustedes trabajan esta operación, sabemos que 200 entre 25 nos da 8. Eso ustedes lo pueden hacer a mano, es muy fácil. Y 13 por 8 sería igual a 104 sacos de arroz. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Si ustedes resolvieron ese ejercicio de otra forma y llegaron a la misma respuesta, no quiere decir que esté malo, igual está bien, esos problemas se pueden resolver de 1000 formas. Entonces no se preocupen si llegaron a la misma respuesta. Nada más que los que llegaron a otra opción, sí es bueno que analicen esto y traten de encontrar otras formas, si esta se les hace un poco complicada, para llegar a la opción correcta, que sería 104. Entonces, si quedó alguna duda o algo así, doy unos segundos para que la digan, y si no, procedemos con la siguiente. Jesús, ¿Sí? porque si un camión puede llevar 25 de cemento, ¿por qué de 25 de cemento y 200 de arroz? ¿Por qué no podría llevar, o sea, la misma cantidad, o sea, para que me entendas, que cada saco de arroz valga por 1 de cemento? O sea, yo lo hice así y llegué a la D, a 104. Espérate, es que casi no se te escucha. Pasa el micrófono, por favor. Ajá. Yo lo que hice para llegar a la respuesta número D, 104, lo que hice fue que agarré un saco de cemento y lo multipliqué por 2 de arroz, porque si alcanzan 25 de cemento, eso equivale a que por un saco de cemento, alrededor de 2 a 3 sacos de arroz equiparan un campo de un saco de cemento. Lo hice así. Okay. Lo que sí es entonces fue una equivalencia un poco como aproximada, si no te estoy entendiendo mal. Ajá, ajá. Me aproximé a un número y al final le sumé los sacos que ya tenía el carro adentro, los 12. Ok, también es una forma válida, nada más que si tienes que ver que estés llegando a algo que sí tiene sentido entre las respuestas, ¿verdad? Porque si hubiera un número muy parecido, por ejemplo, un 103 o 105, puedes llegar a algo equivocado. Pero si llegaste específicamente a 104, Me dio 103. ¿ves? Si hubiera estado 103 en las respuestas, ¿qué habrías hecho? Ajá, la pierdo. ¿Ves? Ese es el problema. Entonces, siempre que estés completamente seguro, por ejemplo, en que te acercaste, ahí fue, por decirlo así, suerte. Pero en los métodos donde sepas que estás llegando a la respuesta completamente correcta. Está bien, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la pregunta número 73, que es de trabajar con fracciones. Entonces les voy a dar 3 minutos para que ustedes piensen cómo la resolverían y después la analizamos entre todos.
Entonces vamos ya a resolver. Y 3, que dice, Juan y Pedro se repartieron un pastel, Pedro se quedó con un tercio y Juan con el resto. Para ser más equitativos, Juan cortó la cuarta parte de su porción y se la dio a Pedro, entonces la cantidad de pastel que tiene Juan es, veamos qué respondieron ustedes. Dice Andrés que es la C porque no hay nada más equitativo que mitad y mitad. No, no, tal vez es esa, pero tampoco es un método válido, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar como tiene que ser, ¿verdad? Matemáticamente, y no con esas respuestas tan de domingo. Entonces, lo que yo les propongo es que se imaginen algo así. Al principio, como Juan se había quedado con el resto y Pedro con un tercio, Juan tenía 2 tercios, porque ustedes hacen, ¿verdad?, la resta de 1 es todo el queque, menos un tercio, y si ustedes saben trabajar con restas de fracciones, van a quedar con 2 tercios. Luego, Juan cortó la cuarta parte de eso y se la dio a Pedro. Entonces, un cuarto de 2 tercios es 2 doceavos. Y eso, si ustedes lo simplifican, sacan la mitad de arriba y la mitad de abajo, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 12 es 6. Y esto fue lo que le dio a Pedro. Y entonces, haciendo la resta de 2 tercios menos un sexto, que fue lo que le dio a Pedro aquí arriba, queda 9 entre 18. Y ustedes otra vez lo que tienen que hacer es hacer la división. Sabemos que la novena de 9 es 1 y la novena de 18 es igual a 2. Entonces quedó con un medio. Un medio es la mitad del queque. Entonces los dos quedaron con la misma proporción del pastel. Y esta es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la opción C, como dijo Andrés, pero esa no es la forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda de cómo trabajar con las fracciones o algo así, me la dicen. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Ok, entonces 3 minutos a partir de ahora para que resuelvan la pregunta número 74.
¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Sino para empezar a resolverla. Bien, lo que el enunciado de esta pregunta dice es: un frasco que contiene 50 monedas de 100 colones pesa 1400 gramos. Si el frasco vacío pesa 250 gramos, entonces el peso en gramos de una moneda es, aquí lo que tenemos que ver es que el frasco vacío pesa 250 y con las monedas, con las 50 monedas, pesa 1400. Entonces tenemos que hacer una resta para ver cuánto pesan las 50 monedas solas. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, 1400 menos los 250 gramos del frasco vacío da 1150 gramos. Entonces, 50 monedas pesan 1150 gramos. Y hacemos una equivalencia de la siguiente forma. 1150 gramos equivalen a 50 monedas. Entonces, para que abajo nos quede solamente una moneda y abajo la masa de esa moneda, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre el total para que si nada más nos quede uno. Entonces, como abajo tenemos 50 monedas, lo que tenemos que hacer es dividir entre 50 arriba y abajo. Y 1150 dividido entre 50 es 23. Y 50 dividido entre 50 es 1, ¿verdad? Entonces, a lo que llegamos es que 23 gramos equivalen a una moneda, que es lo mismo que decirlo al revés, ¿verdad? Que una moneda pesa 23 gramos. Entonces, la opción correcta es la opción C. Si no, para pasar con la siguiente tanda de preguntas. Ok, entonces continuemos. Vamos a dar 3 minutos para que ustedes intenten hacer la pregunta número 75 y después vemos cuál es la respuesta correcta.
Y entonces parece que todos están de acuerdo con que la respuesta correcta es la opción C. Aquí lo único que tienen que hacer es ir analizando cada pareja y ver cuáles divisores tienen en común. Entonces mi recomendación es ir viendo cuántas semejanzas tienen uno con el otro. Por ejemplo, 24 y 18, ustedes ven, ¿verdad? Que tienen el divisor 1, tienen el 2, después tienen el 3, tienen el 6 y después ya no tienen ningún otro en común. También otra cosa es ver el número en el que terminan, ¿verdad? Porque si terminan en un número par, saben ustedes que los dos van a ser divisores del 2, del 4 y todos los números pares, ¿verdad? Que siguen ahí. Entonces tendrán que ir analizando. También pueden ver cuál es la suma de los dígitos que tienen para ver si son múltiplos del 3. Y también podrían ver si hay alguna operación que los relacione entre sí. Por ejemplo, ver que uno sea el doble del otro, que es el caso de la respuesta C específicamente. Entonces, si ustedes se pusieran a analizar cada pareja y ver cuáles son los divisores que tienen en común, llegarían a algo como lo siguiente. 24 y 18, los divisores que tienen en común son el 1, el 2, el 3 y el 6. Tienen en total 4. 56 y 98 tienen al 1, al 2, al 7 y al 14. También tienen 4. Entonces, si tienen la misma cantidad de divisores, sabemos que ninguna de las dos puede ser la respuesta correcta. Después, si analizamos el 72 y el 36, tenemos que los divisores en común de ellos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 12, el 18 y el 36, porque 36 es divisible entre 36 y 72 es el doble de 36. Después, si vemos la pareja de 105 y 216, tienen 1 y 3 nada más, es decir, tienen 2. Y la pareja de 2 y 3 nada más tiene como divisor común el 1. Y claramente la pareja que tiene más divisores es la de 72 y 36 porque tienen en total juntos 8 divisores en común. Entonces la respuesta correcta es la opción C. Si tienen alguna duda, la escriben. Si no, para empezar a dar 3 minutos para que resuelvan la pregunta número 76. Bueno, tal vez menos. Esa pregunta creo que se puede hacer en 2 minutos. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que resuelvan la pregunta 76 y después la revisamos para continuar con la pregunta número 77.
Entonces la pregunta número 76 lo que nos dice es, si ayer cumplí 20 años y el próximo año cumpliré 22 años, ¿cuál es la fecha de mi cumpleaños? Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en cada fecha y ver si tiene sentido con lo que está diciendo este hombre en el enunciado. Entonces, imaginemos que es 29 de febrero. Hoy es 1 de marzo. Entonces, ayer cumplí 20 años y el otro año, yo no soy muy seguro cómo cumpleaños los que nacen el 29 de febrero, en realidad, pero el otro año estaría cumpliendo un año más que el que tuve, que cumplí este año. No estaría cumpliendo uno extra, que es lo que nos está diciendo el enunciado. Entonces, esa respuesta es incorrecta. Después, si vamos a la respuesta B, sería que hoy es 1 de enero. Ayer cumplí 20 años. El otro año cumplo 22. Eso tiene sentido si ustedes se imaginan que están, por ejemplo, que ustedes nacieron el 31 de diciembre. El día siguiente es otro año. Ese año ustedes van a cumplir un año extra, ¿verdad? Entonces, ayer cumplieron 20 años, este año es otro año, este año vamos a cumplir 21 y el otro año voy a cumplir 22. Ese razonamiento solamente tiene sentido si uno cumple años el 31 de diciembre. Si nos vamos al caso el 1 de enero, no tendría sentido porque este año ya habría cumplido años. Entonces el otro año cumpliría un año más que el que cumplí este. Entonces no podría pasar lo de que el otro año cumplo 2 más que los que cumplí ayer. Y lo mismo con el 28 de febrero y lo del 15 de septiembre ni siquiera tiene sentido porque no es como una fecha ahí medio rara. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Ese no tiene ningún otro truco, nada más saber cómo imaginárselo. Y entonces les voy a dar 3 minutos para que resuelvan la pregunta número 17. Esta pregunta es de Olimpiada de Matemáticas, así que es bueno que le presten atención porque es de un nivel un poco más alto. Y les voy a dar un tiempo para que la resuelvan, escriban sus respuestas y después vemos cuál es el método de solución que yo les propongo.
Entonces, lo que nos dice el enunciado de esta pregunta es que, muy bien, en una escuela hay 120 estudiantes, los cuales pueden inscribirse en taller de artes marciales, taller de robótica o en ambos. Si se sabe que 100 estudiantes matricularon artes marciales y 50 estudiantes matricularon robótica, determine cuántos estudiantes matricularon únicamente robótica. Entonces, aquí el truco es que ustedes se den cuenta que el hecho de que haya 100 estudiantes matriculados en un curso y 50 en el otro, no implica que estén únicamente matriculados en eso. Entonces, lo que yo les propongo es dibujar un diagrama de Venn en estadística, que sería poner en un círculo los que practican artes marciales, en otro los que practican robótica, y en medio los que practican ambos. Entonces, los que practican únicamente artes marciales serían 100 menos X, con X igual a los que practican ambos deportes. Entonces, en el caso de robótica, los que practican únicamente robótica serían 50 menos X, que es lo mismo del caso anterior de artes marciales, que serían los X que están en medio de los dos círculos. Y ustedes tienen que saber entonces que 100 menos X más 50 menos X nos va a dar el total de estudiantes, porque todos están matriculados. No nos dice que hay alguno que no esté matriculado. Entonces, por ahí todo bien. Y lo que hacemos es plantear una ecuación lineal que sería igual al total de estudiantes, ¿verdad? Entonces, 100 menos X más 50 menos X es igual a 120. Entonces aquí esta X se va con esta X y nos quedaría 100 más 50 sería 150. Este 150 pasa al otro lado a restar. 120 menos 150 sería menos 30. Y esta X que quedó a este lado sería negativa. Este negativo sería con el negativo que nos había quedado al lado derecho. Y entonces nos quedaría que X es igual a 30. Entonces, la cantidad de estudiantes que practican únicamente robótica, recordemos que era 50 menos X. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar 50 y restarle X. 50 menos 30 es 20. Entonces, con esto sabemos que solamente 20 estudiantes están estudiando robótica. La respuesta correcta, como dijo Sergio, es la opción A. ¿Alguna duda? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente, que sería la número 78. Voy a darles unos 3 minutos a partir de ahora para que la piensen y después les enseño la respuesta junto con su debida solución.
Entonces, para resolver la pregunta número 38, lo que nos dicen es que por un error en la fotocopiadora, en un libro de 400 páginas se dejaron en blanco todas las páginas cuyos números de página eran múltiplos de 3 o de 4. Hay que determinar cuántas páginas se fotocopiaron correctamente. Entonces, para poder resolver esto, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuántos múltiplos de 3 y de 4 hay en 400. Entonces, para poder hacer esto, lo que hacemos es dividir 400 entre 4, que eso sería igual a 100, ¿verdad? Entonces hay 100 números que son múltiplos de 4 dentro de 400. Y hacemos lo mismo para determinar cuántos múltiplos de 3 hay en todo ese total de números. Y eso sería hacer 400 entre 3, que 400 entre 3 creo que es 133, si no me equivoco. Y tenemos que restar a ese total los múltiplos de 12 que hay dentro de 400. ¿Por qué hay que restarlos? Porque se estaría contando dos veces. Porque sabemos que 3 por 4 da 12 es un múltiplo que tienen en común ellos. Entonces estaríamos contando dos veces esos números que comparten. Entonces tenemos que hacer esa resta haciendo 400 entre 12, que creo que 400 entre 12 es 33.3 más o menos. Y como antes teníamos 100 más 33 menos, teníamos 233 menos 33, eso da 200. Entonces 200 páginas fueron las que se fotocopiaron incorrectamente. Y como el total son 400, 400 menos 200 es 200. Entonces es una mitad la que está mal fotocopiada y la otra mitad está bien fotocopiada. Entonces la respuesta correcta es la opción B, 200. Aquí está lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Hay que calcular todos los múltiplos de 4 en 400 y también todos los de 3, además de restar los múltiplos de 12, ya que estarían contando dos veces al ser el producto común de 4 y 3. Entonces, 400 entre 4 más 400 entre 3 menos 400 entre 12 sería 100 más 133 menos 33. Nada más que tenemos que tener cuidado que en estas divisiones solamente tomamos la parte entera, es decir, la parte que no tiene decimales. Entonces, 474 sale completo, es una división entera. Quedaría 100, 400 entre 3 es 133,33, creo, periódico. Y nada más sumamos la parte entera, que sería 133, lo que está antes de las comas. Y es 400 entre 12 sería igual 33,33. Entonces nada más dejamos la parte entera. Y al final nos quedaría eso, ¿verdad? 133 menos 33 da 100 y 100 más 100 es igual a 200. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Vamos a dar ahora 2 minutos o 3 para que intenten resolver la 79. La revisamos y después vamos con la pregunta número 80.
Por favor, no me rayen la pantalla. Entonces, para resolver este problema, lo que nos están diciendo es que al efectuar 301 más 302 más 303 más hasta llegar a 325 y restarle 1 más 2 más 3 más hasta llegar a 25, se obtiene el siguiente resultado. Ok, ustedes aquí lo que no tienen que hacer es empezar a hacer toda la suma de 300 y 1 más 2 más 3, porque eso les va a tomar demasiado tiempo y es un tiempo que van a necesitar al momento de estar haciendo el examen. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es darse cuenta de que ustedes pueden ir sumando término por término de este lado y restando el de este lado. Entonces, 301 menos 1 es 300. 302 menos 2 es 300. 303 menos 3 es 300. 304 menos 4 es 300. 305 menos 5 es 300. 306 menos 6 es 300. 307 menos 7 es 300. Y así hasta que llegan a 325. Y 325 menos 25 sigue siendo 300. Entonces, toda la resta de cada número de este lado con este lado da 300. Y hay 25 números en total. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar 300 por 25 veces. Y 300 por 25 da 7500, si no me equivoco. Vamos. Entonces, es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Dice que los dígitos. Que si ustedes se fijan, la resta de los números o su posición análoga siempre es 300. Y el ejemplo que yo les puse, aquí nada más les puse uno, pero, ¿verdad? Pero les acabo de explicar todos, o la mayoría, que sería 300 menos 1 es igual a 300, y en total son 25 números, entonces el resultado es 300 por 25, y 300 por 25 da 7500. Entonces esa es la respuesta correcta. Y para finalizar, les pongo la última pregunta, que dice, al sumar los dígitos del número 10 a 2010 menos 77 se obtiene, y ahí tienen las opciones. Entonces les voy a dar 3 minutos para que la intenten resolver y después revisamos para finalizar.
Y entonces lo que nos dice la pregunta número 80 es, al sumar los dígitos del número 10 a la 2010 menos 77 se obtiene, entonces ustedes tienen que entender qué es lo que les están pidiendo. La suma de los dígitos significa sumar todos los números dentro de ese número y ver cuál es el resultado. Entonces ustedes lo que pueden hacer es hallar un patrón que va tomando una forma parecida a esto. Entonces, aquí se me olvidó poner son exponentes, pero aquí lo que estoy hablando es 10 a la n, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Y aquí es 10 a la 2010. Eso lo voy a corregir más adelante cuando yo les mande todo esto al correo electrónico. Entonces, tenemos que hallar un patrón de 10 a la n menos 77 y la suma de sus dígitos. Entonces, 10 al cuadrado menos 77 es 100 menos 77. Vemos que nos da 23. Después, 10 a la 3 menos 77 nos da 923. Noten cómo los dos últimos dígitos siempre son 2 y 3. Y el resto son 9. Por ejemplo, en 10 a la 4 menos 77 da 9923. Y aquí está lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Que los dos últimos dígitos siempre son 23 y el resto 9. Entonces, vean que el número al que está elevado la 10 es la cantidad de números que vamos a tener en el resultado. Si aquí 10 está elevado a la 4, tenemos 4 dígitos y los dos últimos son 2 y 3. Entonces, si aquí es 10 a la 2010, vamos a tener 2010 números, de los cuales 2008 van a ser puros 9 y los dos del final van a ser 2 y 3. Entonces, para hacer esa suma, lo que tenemos que hacer es multiplicar 9 por 2008 y sumarle 2 y 3. Y ese resultado, si ustedes lo calculan a mano, les da 18.077. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. ¿Alguna duda? Bien, entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Ya yo les había dicho, ¿verdad?, que iba a durar un poco menos que lo usual. Profe, le puse una pregunta. ¿Usted podría pasar los videos grabados de las clases pasadas y esta para Sí, practicar? sí, claro, sí, claro. Yo ahorita te los paso por correo. Ah, muchas gracias. Con gusto. Para el miércoles me gustaría que resolvieran las últimas 5 preguntas del quiz general 1 que está en los archivos que yo les mandé de todo el curso. Así se llama el archivo, era quiz general 1. Las últimas 5 son las de matemática. Quiero que las resuelvan porque ese día les voy a pedir una a cada uno para que la resuelvan frente a todos y así podamos terminar con toda esa parte de preguntas de matemática y continuar con otro tema como comprensión de lectura o algo así. Entonces eso sería todo por hoy y ya voy a terminar de grabar para finalizar la reunión.